Hoy estamos con Juan de la Puente, analista político. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto, gracias. Rebajatucuentas.com abre puertas donde otras se cierran. Con tasas desde 1.6%, impulsa tus sueños con préstamos con garantía hipotecaria. Empieza este viaje hacia el éxito. Juan, en principio, a ver, en términos generales, ¿no? No sé si colmó tus expectativas el balance que dio el día de hoy la presidenta Dina Boluarte, porque creo que para todos los peruanos no cabe ninguna duda que han sido 6 meses altamente convulsionados. Sí, y bueno, de hecho deja un mensaje simbólico la forma en que se presenta el mensaje, ¿no? No es la presidenta sola. Es la presidenta y el premier, lo cual implica la proyección de una imagen, de una relación política muy estrecha entre ambos. Algunos incluso piensan que es como una especie de copresidencia la que ejerce el señor Otárola. Segundo, es una autopercepción de aspectos positivos que recoge muy poco elementos que no puede obviarse en cualquier balance. Los más de 60 muertos, las graves omisiones del Estado en el asunto del ciclón Yaku, la desaceleración de la economía, pero también la percepción de la opinión pública. No olvidemos que el gobierno está rechazado por encima del 80%, ¿no? Entonces, yo hubiera cambiado este balance y hubiese hecho un balance del post-castillismo. Porque en realidad la sucesión constitucional es una sucesión correcta. Castillo dio un golpe de Estado fracasado y el primer mensaje, la primera oferta de la presidenta es que su gobierno era de transición, es de transición y que caminamos hacia elecciones adelantadas. 6 meses después no hay elecciones adelantadas, tenemos sucesos luctuosos y tenemos un gobierno que nos está diciendo que va a gobernar hasta el 2026, en el fondo, tácita o expresamente. De modo que, digamos, en el juego de las percepciones, está bien, esa es la autopercepción del gobierno, pero yo creo que la percepción de la opinión pública es distinta. Y ese punto es súper importante, ¿no? Porque lo que vemos en las últimas semanas en realidad es que la desaprobación de la presidenta Dina Boluarte y del gobierno se mantiene en niveles altos. Claro, el premier Otárola dice, ¿a qué llamamos alto, no? Pero, digamos, anuncios de este tipo, lista de lavandería, con una serie de supuestos anuncios, logros que ha hecho este gobierno en 6 meses, ¿va a ayudar a cambiar esa percepción o va a ayudar a olvidar o tapar lo que evidentemente está, digamos, al frente de todos nosotros, de lo que han sido los 67 muertos que dejó la convulsión social las primeras semanas de su gobierno? Yo pienso que el país está en movimiento. Y entonces lo que hemos tenido en las últimas 6 semanas, sobre todo, mes y medio para acá, es como que se ha instalado un nuevo régimen político, con el Congreso como el eje del poder, el eje distribuyendo funciones, posibilidades, designando, es el foco, el eje, el elemento político más relevante. Y eso expresa una especie de tutela hacia el gobierno. Ese cambio me parece que no va a estar obviamente en el balance del propio gobierno. Entonces, sí diría que algo sustantivo ha pasado, aparte de lo que hemos señalado estos 6 meses, ha sido el debilitamiento del Ejecutivo del gobierno, la ampliación del peso político del Congreso, que ha avanzado sobre instituciones como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, o instituciones que se han alineado a un discurso, como por ejemplo el Poder Judicial. Lo decía el doctor Julio Velarde, presidente del BCR, el último viernes en este evento en Cusco, que no solo la percepción, sino que en la práctica quien gobierna, efectivamente, como tú lo señalas, es el Congreso de la República, pero además señalaba que es el propio Congreso el que representa hoy por hoy uno de los principales riesgos para el país y para la economía. El hecho que lo diga el señor Velarde, con la experiencia política y económica que tenga, y a quien no se le puede motejar que es un radical de derecha o de izquierda, me parece muy significativo. Mi impresión es que en sectores como el BCR, que tiene una alta calidad técnica y un fino análisis político, la ruptura del equilibrio para que uno de los poderes tome una fuerza inusitada es un riesgo para la democracia. Pero no solo por ese hecho, sino porque en esa ruptura se debilita
a lo que Montesquieu decía es el gobierno de todos los días, que es el ejecutivo, que tiene que hacer cosas todos los días. Y entonces lo que ha pasado con el ciclón Yaku, lo que está pasando en el norte y en otras partes del Perú con el dengue, implica que más allá de las autopercepciones del gobierno, tenemos un déficit de la gestión pública que tiene que ser asumida y lamentablemente no es asumida por el gobierno. Y ahí hay un tema, Juan, esta actitud, porque además la sensación que genera, ¿no? El escuchar a la presidenta Dina Boluarte, los ministros reventarse globos ellos mismos, esta autocomplacencia, puede generar riesgos en la gestión, porque claro, si yo digo que todo está bien, que todo es lo máximo y que la culpa es de los anteriores o de los demás, de los gobernadores, de los alcaldes, bueno, ¿qué hago yo como gestión? ¿Qué hago para enfrentar el dengue? ¿Qué hago para enfrentar el fenómeno del niño? ¿Qué hago para cerrar heridas? Sí, preocupa eso porque además sospecho que esta capacidad de decir una autopercepción tan cuestionable, tan vulnerable, tiene que ver también con la ausencia de la oposición. Porque otro hecho de estos 6 meses es que la oposición se ha debilitado notablemente. Porque no solo teníamos una oposición institucional al gobierno del presidente Castillo, sino que cuando empezó el gobierno de Dina Boluarte había sectores opositores claramente orientados a decir que haya elecciones. Hoy día, en el Congreso y fuera del Congreso, daría la impresión que no hay ni oposición de derecha, ni de centro, ni de izquierda. Entonces esta es una curiosa democracia con el Congreso, un presidencialismo con el Congreso como eje del poder, pero con una oposición muy debilitada. Y eso también es otro riesgo, porque en el sistema democrático, ¿no? Quien tiene el poder debe tener oposición, pero el Congreso y el Ejecutivo están hermanados. Por primera vez en muchos años no hay un gobierno dividido y creo que en ese sentido lo que dice el presidente del BCR es muy importante. Y claro, además, a ver, uno pensaría, no está mal necesariamente que Ejecutivo y Congreso de la República lleguen a acuerdos importantes, alianzas conjuntas, pero claro, ¿de cara a qué? ¿En función a qué? ¿Qué voy a hacer con esta alianza? ¿Para qué nos va a servir, digamos, esta fuerza parlamentaria y el nivel de ejecución que tengo en el gobierno? En el diseño constitucional peruano, las instituciones han sido propuestas, creadas para cooperar y para controlarse. Los italianos llaman eso el indirizzo político. Bastante control y bastante cooperación. En el pasado hubo mucho control y confrontación y no hubo cooperación. Ahora hay como especie de complicidad y cooperación, pero no hay control. En otras circunstancias, los desaguisados, la mitad de desaguisados que hubiese cometido un ministro como la ministra de Salud, hubieran servido para que en el gobierno de Fujimori, de Toledo, de García, de Humala o de Kuczynski, este ministro salga o esta ministra salga. Pero es curioso que este enrocamiento de la ministra de Salud, y entonces eso demostraría que no hay una lectura de lo que está pasando en la gestión pública, pero también hay una debilidad en la oposición. Este es un gobierno que tiene muy poca oposición. ¿Y por qué crees, o a qué crees que se deba este afán muchas veces del gobierno de Boluarte de, digamos, mantener a ministros que se vuelven muy impopulares, con muchas críticas? Hoy es Rosa Gutiérrez en el Ministerio de Salud, no cabe ninguna duda. Lo fue en su momento el propio Alberto Tarola cuando ocurrieron las muertes y él estaba en el Ministerio de Defensa. Lejos de sacarlo, como hubiese pasado en otro gobierno que tú bien señalas, asume el premierato. Lo que pasa es que el sistema que hoy tenemos es un sistema con un PCM, un presidente del Consejo de Ministros muy fuerte. Nunca he visto, desde que regresa a la democracia el 80, un presidente del Consejo de Ministros tan fuerte como el que tenemos ahora. Los premieres empoderados terminaban rápidamente peleándose con el presidente y saliendo, pero eran presidentes más fuertes. Mi impresión es que una parte del gabinete está muy respaldado por el premier y es el premier el que impide un cambio. Entiendo también porque cuando empieza a cambiarse mucho, en algún momento también se podría decir que tiene que salir el señor Otárola. No me imagino, con todo lo que falte 2023, 2024, 2025, 2026, que este premier va a ser el que se va a quedar hasta ese momento, ¿no? Y a eso iba, ¿no? Esta fortaleza inusitada que vemos en el premierato, en la PCM encarnada en Alberto Tarola,
hoy por hoy es positivo o negativo? No, yo creo que debilita la presidencia de la República. Yo no solo lo digo porque soy presidencialista por convicción, sino porque el diseño del Perú le entrega al presidente un conjunto, en este caso a la presidenta, un conjunto de responsabilidades de carácter personal que están señalados muy puntualmente en artículos como el 118 de la Constitución y en otros artículos más. El presidente de la República es jefe de Estado, jefe de las Fuerzas Armadas, de la Policía, de los bomberos, de la Hacienda Pública, de las Relaciones Exteriores, de la Administración Pública, jefe de Estado, jefe de Gobierno, y tiene un poder de representación que está por encima del propio Gobierno. Por eso se dice que es jefe de Estado. Y entonces cuando se menoscaba esa presencia y se cambia por una especie de una alianza tan fuerte entre el presidente y el premier, una especie de copresidencia, sufre la institución de la presidencia. Lo digo también para el futuro, sí, claro, porque para el futuro el Perú necesita un gobierno fuerte, con un presidente fuerte que sea capaz de hacer reformas y liderar cambios. Sin embargo, otra percepción que hay en estos últimos 6 meses, cuando ha habido declaraciones, no solo de los ministros, el premier, la presidenta, es que hay un nivel de irresponsabilidad en el sentido de que no asumen responsabilidad de una serie de acciones y de hechos que han ocurrido, desde las muertes, desde el ciclón Yaku, el dengue en el caso de la ministra de Salud. Bueno, eso carga al gobierno, la opinión pública en las encuestas, porque en las encuestas aparece muy desaprobado el gobierno en todos estos eventos. Y respecto al asunto de la judicialización, yo creo que es un proceso largo, ¿no? Internacionalmente va a ser imposible eludir un señalamiento de esta naturaleza, ¿no? Pero sí me parece que la idea de un balance, de una autopercepción luminosa, positiva, fabulosa, me parece que le hace mucho daño porque no hace que pisemos tierra. Podría más bien el gobierno habernos invitado a otra cosa, invitado a volver a hacer diálogo político, a asumir responsabilidades, a ofrecer cambios, es decir, abrir un debate sobre la estructura misma del gobierno, sobre su permanencia, y eso es una oportunidad perdida ahora, ¿no? Y ahora, Juan, en esta relación Congreso, incluso Ejecutivo, hemos visto normas publicadas como la que permite a las instituciones autónomas designar a su propio procurador, cosa que la Procuraduría General del Estado pues, ha criticado y ha cuestionado. Se le preguntó sobre esto directamente el día de hoy a la presidenta Dina Boluarte y dijo pues una respuesta que no ha habido ningún trueque por el tema de que le permitan a ella salir del país. Sin embargo, estamos frente a un debilitamiento de otras instituciones entre dos poderes del Estado de manera conjunta, Congreso y Ejecutivo, debilitando otras instituciones. Yo creo que hay más bien un alineamiento, digamos, un alineamiento gustoso de algunos poderes. Me preocupa el alineamiento que hace el Poder Judicial. El Poder Judicial publicó ayer o anteayer un tuit recordando un artículo del Código Penal respecto a los usos patrios. Se refiere a las banderas negras, ¿no? En vez del rojo o el color negro en la bandera peruana, pero también cuando ganó Castillo, claro, en los meses en que había personas que marchaban contra Castillo, también llevaba banderas negras, ¿no? Para mí ese es un discurso de alineamiento. Otro discurso de alineamiento es señalar que hay un enemigo en el Perú y ese enemigo puede ser el que no piensa como tú, que sea progresista, caviario o que defienda al sector LGTBIQ. Es decir, un régimen político que sea al mismo tiempo autoritario y conservador no solo implica el copamiento de instituciones, sino también el alineamiento de otras. Por eso es que estamos en otro momento político. Ya no estamos en enero, febrero, marzo, ¿no? Ya estamos en un momento donde este cambio se va consolidando. ¿Es el gobierno de Boluarte, el gobierno de Otárola, un gobierno autoritario o con atisbos de autoritarismo? Creo que ha migrado a ser un gobierno autoritario y conservador, de un régimen político también autoritario y conservador y probablemente con un Congreso
también autoritario y conservador. Ese es el régimen político que se está instalando. La discusión sobre inicial que teníamos, si este era un gobierno cívico-militar, cívico-policial, yo decía que era más un gobierno cívico-congresal, ha ido virando porque la naturaleza del gobierno también ha ido cambiando, pero en este universo los poderes ya orbitan alrededor del Congreso. Y eso ya es un nuevo régimen político. A ver, lo que había publicado hace también algunos meses, Juan, la revista The Economist, ¿no? De que, claro, no somos necesariamente un gobierno netamente autoritario, pero estamos en una especie de situación híbrida en este momento en el Perú. ¿Crees que eso sigue teniendo un correlato con la realidad en este momento? Lo híbrido en el sentido de incompleto, sí. Lo híbrido en el sentido de tránsito. Vamos a ver, ¿no? Porque cuando haya elecciones, sean estas cuando sean, este año, el otro o el subsiguiente, van a enfrentarse probablemente fuerzas que quieren que este régimen político continúe y fuerzas que pretenden un régimen más liberal, ¿no? Porque estamos entrando a un régimen que podríamos denominar iliberal, ¿no? Es decir, no le interesa el equilibrio, no le interesa la autonomía de las instituciones, hay una especie de desprecio por derechos y libertades. El discurso que hoy más o menos he escuchado en el balance oficial es que es correcto que el Perú cambie libertad por orden, cuando en realidad en un régimen democrático auténticamente liberal, orden y libertad deberían ir juntos, ¿no? No deberían ser valores separados. Ahora, entrando un poco más a profundidad al otro poder del Estado, al legislativo, que hoy por hoy pareciera tener, digamos, la voz cantante en el país. Lo visto ayer refleja mucho de las relaciones o de los acuerdos que se tejen a la interna del Parlamento. Y ayer Patricia Juárez, vocera de Fuerza Popular, lo decía con mucha claridad, ¿no? Decía, ellos, por las bancadas de izquierda, Perú Libre probablemente, y las otras bancadas, no han votado a favor de la bicameralidad, de aprobarlo con 87 votos, porque no hemos querido nosotros, los fujimoristas, aprobar la ley Mordaza que ellos están impulsando. Haciendo evidentemente muestra de que se negocian las leyes y las votaciones en el Parlamento. A mí me parece normal y natural que haya una negociación en el Poder Legislativo, porque al fin y al cabo esa representación que hemos elegido los peruanos puede intercambiar pareceres, pero digamos, decisiones. Pero esas decisiones tienen que ser principistas. Ninguna de las dos, sobre todo la decisión relacionada con aumentarle penas a los periodistas o en general aumentar las penas por difamación, son, digamos, de una razón principista. Y entonces el Congreso creo que tiene una alianza muy, muy profunda. La única bancada que tiene más o menos cierta coherencia es el fujimorismo con 22 personas y el resto en realidad es como una especie de pampa. Y no me imagino al Congreso como personas en un salón de clase. Me imagino a las personas como en una especie de recreo, en el patio de recreo. Y entonces ahí pueden pasar lo que no pasa en un salón de clases. Entonces se han construido también ellos un propio orden donde las personas son las que deciden y ya no deciden las bancadas. Muchísimas gracias, Juan, siempre por este análisis tan fino. Juan de la Puente, analista político.